Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cuál es tu análisis sobre esto? Bueno, me da la impresión de que el presidente siente cada vez que Cristina se siente amenazada o acechada por la justicia o porque evolucionan en algún sentido alguna de las causas, siente la necesidad de sobreactuar una defensa o una fidelidad que lo expone no solamente en sus contradicciones respecto de lo que había dicho cuando no era presidente todavía, sino que lo acerca muy peligrosamente a frases desafortunadas, a comparaciones que en general terminan generando muchísimo revuelo, y lo de anoche ocurrió lo mismo. No estaba previsto, se confirmó que iba a estar esta entrevista, hubo bastante discusión interna respecto de la conveniencia o no de ir a un canal, digamos, no de los considerados propios, como es el caso de TN, y dar esta entrevista a agenda abierta. Y el resultado ha sido, él hizo una exposición de fidelidad, pero que terminó generando un problema aún mayor, porque hoy se ha agravado la postura de aquellos que rechazan lo que dijo Alberto y los que se oponen a las críticas al proceso judicial. Es decir, agravó la situación en general en términos políticos. De fondo, lo que se está viendo es que para la mayoría del oficialismo trata de tomar distancia de lo que dijo Alberto y focalizarse en la estrategia que definió Cristina desde el martes, que tiene que ver con esta idea de la estrategia de recuperación y resistencia política y simbólica a partir de la idea de la justicia no importa, lo que importa es la expresión popular en las calles y esta idea de salir a movilizarse y demás. Justamente, ¿qué representa en un marco de juicio a Cristina Fernández de Kirchner, alerta y movilización del peronismo? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce? Si no, digo yo, pregunto, la hago la mía, mi interpretación, sino en una clara resistencia a la actividad judicial, digamos, en la clara resistencia de una fuerza política a la actividad que le es propia a la justicia argentina. Bueno, tu pregunta es medular, Pablo, porque tiene que ver hasta qué punto el sistema político está en condiciones de respetar la división de poderes y la institucionalidad de la justicia. Una cosa es una movilización, una marcha para expresar su rechazo a la actuación del fiscal o eventualmente cuando se produzca el fallo del juicio del tribunal para lo que se resuelva allí si es adverso a la vicepresidenta. Ahora hay que ver hasta dónde escala, hay que ver el clima que genera, que claramente es inconveniente, y cómo manejan también las cuestiones internas, porque en esto el kirchnerismo es el que empuja, pero no todos están totalmente convencidos. Daría la impresión de que la mayoría del oficialismo no tiene otra opción que sumarse a esta movilización, a este estado de alerta que vos decías, pero también hay riesgos una vez que vos metés mucha gente en la calle respecto de lo que pueda pasar si eso no genera más zozobra en términos sociales. Entonces, allí la línea es muy delgada y tiene que ver con cómo se da esta expresión. Yo creo que claramente han resignado el terreno judicial porque saben que viene muy mal perfilada la causa y a partir del pedido de pena que hizo el fiscal, hay que ver qué resuelven después, pero digamos, la propia Cristina dice: yo ya fui juzgada, o sea, en lo judicial ella no espera mucho, entonces lo que sale es a ocupar la calle, a volver a implantar esta idea de las banderas simbólicas de la militancia, de la defensa contra las corporaciones. Es un discurso que para la feligresía del kirchnerismo suena muy familiar y movilizador en ese sentido, pero hay un riesgo obviamente de qué manera se da y en todo caso qué pasa si efectivamente hay una condena contra la vicepresidenta. Allí en el cuadro de la izquierda inferior estamos viendo cómo se está montando un cabildo abierto frente a la casa. ¿Eso es en dónde está ubicado? ¿Eso es frente a la casa de Cristina? Eso es... No, eso es Mateu. Eso es Mateu. Ah, allí cerca del PJ. Sí, bueno, frente a la sede. Ahí está. Eso es el cabildo abierto para el alerta y la movilización. Ahora, Jorge, ¿cómo puede interpretarse esto sino como un apriete, un mensaje para los jueces? Porque ahora los fiscales ya han hecho su trabajo. Ahora son 3 jueces los que tienen que dictaminar. Estos jueces y para el resto de los fiscales y los jueces que tienen causas pendientes. ¿Qué está significando esto? Que una fuerza política está condicionando y apretando a los que tienen que hacer justicia. Bueno, claramente buscan generar una presión antes de que se expidan y puedan fallar. Tanto los jueces, el tribunal que tiene esta causa, como vos decís,
como lo siguiente, están sentando presencia, es la primera vez que Cristina Kirchner enfrenta un juicio oral y se enfrenta a la posibilidad cierta de que tenga una condena en contra. Entonces, me parece que lo que están diciendo es no podemos dejar circular esto sin hacer algo, y salen a presionar y obviamente buscando condicionar, generar un clima para que en todo caso a la hora de evaluar si la condenan o no, también tengan en cuenta lo que puede pasar en el espacio público. Y tiene que ver, insisto, y me parece que es un caso testigo bien representativo de hasta qué punto el sistema es lo suficientemente sólido como para soportar lo que pudiera ser una condena a la vicepresidenta, o si esto puede derivar en un caos. Entonces, también es importante que desde el otro lado, de hecho hoy por ejemplo, vimos una gesticulación significativa de parte de la Procuración, que es el jefe de los fiscales, para reunirse con los dos fiscales, Luciani y Mola, para darle su respaldo y una carta al presidente. Es decir, también del otro lado buscan fortalecer esa postura, y me parece que lo que está de fondo en debate no solamente es la situación judicial de Cristina Kirchner, sino de todos, fundamentalmente, si está el sistema en condiciones de absorber un fallo eventual contra una vicepresidenta en un caso de corrupción, si esto es digerido y se puede procesar institucionalmente. Por eso es un caso testigo muy significativo. Ahora, Jorge, te voy a hacer una pregunta que hoy circulaba en los análisis políticos. ¿Crees que esto es una cortina de humo espesa, por cierto, como los incendios en el Delta, articulada, orquestada para tapar lo que por el otro lado es un sapo intragable para el oficialismo, el ajuste que está haciendo Massa, lo que se le resulta intraducible a Máximo Kirchner y al camporismo de cara a sus electores? ¿O que simplemente la cortina de humo se armó, pero casi te diría por mala praxis, por torpeza o por desesperación? Bueno, me parece interesante tu pregunta, quisiera dividirla en dos partes. La primera respuesta es creo que no hay una articulación maquiavélica para generar esto y tratar de diluir el ajuste que busca hacer Massa. Está claro desde hace mucho tiempo, es el tema que más desvela a la vicepresidenta y a todo el kirchnerismo. Venimos hablando de esta cuestión desde que Alberto Fernández fue designado candidato, respecto de cuál era el entendimiento en materia judicial, si tenía que mejorar la situación de Cristina o no. Esa discusión era esperable en gran medida que esto ocurriera a partir del pedido de condena del fiscal. Entonces yo creo que el kirchnerismo y la propia Cristina embiste en autodefensa, de alguna manera busca quedar exculpada frente a sus propios votantes, y coincide en un momento muy particular del gobierno, porque como vos decís, estaba con otra agenda, y yo te diría que ahí tiendo a pensar que en el corto plazo se beneficia Massa y su estrategia de ir ajustando gastos, porque obviamente pasa por debajo del radar, pero en el mediano plazo, en la mirada un poquito más amplia, a mí me parece que vuelve a instalar la idea de turbulencia dentro del oficialismo y dentro de la dirigencia en su conjunto, que no lo beneficia para nada. Recordemos que veníamos de un julio muy inestable, con una situación económica muy compleja y con una interna en el frente de todos desatada completamente. Eso se había ordenado muy precariamente con la llegada de Massa y un poco el plan de Massa para tratar de estabilizar la economía. Y eso yo creo que hoy otra vez empieza a bambolearse un poco, porque naturalmente esto desborda sobre toda la coalición, sobre todos los actores, y empieza, puede complejizarlo en el transcurso de los próximos meses. Entonces, hay un beneficio puntual en los primeros días, pero puede generar una agitación que termine completando la idea de que ese ajuste se lleve a cabo. Léase cortamente, aquellos que están en un estado de alerta y movilización y al mismo tiempo reciben algún efecto de los ajustes, están mucho más predispuestos para tener otro tipo de actitud. Eso estaba mucho más sosegado antes de que escalara el tema de vialidad. Ni hablar, y esto es lo último, Jorge, lo que significa esto de cara a la imagen del país, aunque ya teníamos la imagen en el piso o en el subsuelo, Massa tratando de buscar dólares, nuevos prestamistas que ven cómo la seguridad jurídica tiene la misma consistencia de un papel higiénico en la Argentina.
Bueno, eso que vos estás mencionando es muy importante porque es parte de lo que están viendo. Massa va a ir en las próximas semanas a los Estados Unidos con una agenda muy cargada y exactamente lo que ven es lo que vos estás describiendo. Dicen, otra vez el país en un estado de movilización, de convulsión, independientemente de quiénes son los actores, cómo se posicionan, eso no contribuye a dar una imagen de un país que está tratando de encontrar la salida. Pensá solamente por un instante, se habló ayer de la posibilidad de pedirle al Fondo Monetario estos nuevos DEX para fortalecer las reservas, porque está costando mucho lograr esos 5.000 millones de dólares que hablaba Massa. O sea, empieza otra vez la Argentina a tener que pasar la gorra, a pedir disculpas, a explicar cosas, y claramente este contexto como una imagen hacia afuera no contribuye. Gracias, como siempre, Jorge. Un lujo tenerte y que nos